entiéndase como integrador o por integrador a un práctico que lo que pretende es ver, en un caso lo más parecido a lo real, es ver cómo interactúan y se comunican, entre comillas, los distintos índices que hemos ido viendo a lo largo del cursado. ¿Bien? Este es un caso de una empresa real donde se le cambiaron el nombre, por supuesto, y algunos números, pero es un balance de un caso real. ¿Está? Vamos a, creo que lo tienen a todos, creo que está en la plataforma, el enunciado, que consta de un archivo de Word y de un archivo de Excel. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo cómo el analista de estados contables trabaja sobre los estados contables que le son presentados, realizando adecuaciones y empezando a obtener los distintos índices en función al análisis que tengan que hacer, ya sea de estructura, de la situación financiera o un análisis económico. Bien, de la situación económica. Les voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Lo tienen el enunciado ahí? Bien, gracias. Entonces, ¿qué dice el enunciado? A ver, si alguien se anima a leerlo el enunciado, por favor. José, ¿Profe? sí, ¿Lo leo? sí, léelo, dale. Lo puedo poner desde el principio porque no lo descargué. Eh, Caso práctico integrador, la repuestera SRL. Usted ha sido contratado por su cliente a los fines de analizar los estados contables de la repostera SRL. La empresa se dedica a la compra y venta de repuestos para automotor. Su cliente está interesado en adquirir cuotas partes de esta sociedad. En tal sentido, usted requiere de la sociedad sus estados contables y además ha podido recabar la siguiente información. El informe del auditor sobre estos estados contables es favorable con salvedades, ya que la empresa no ha reconocido una desvalorización de sus bienes de cambio por ruptura en un monto de 50.722. Con fecha posterior al 31 del 12 del 2017 y a la fecha del informe del auditor, se presentó en quiebra el deudor Sin Arreglo S.A., cuyo crédito a dicha fecha es de 200.000. Era de 200.000 pesos. Las amortizaciones de bienes de uso del ejercicio 2016 son de 35.000 pesos. Las amortizaciones de inmueble en inversión es de 3.000 pesos. Las altas de bienes de uso del ejercicio 2016 son de 90.000 pesos en el rubro rodados. Tanto las compras como las ventas de los productos de la empresa están grabadas al 21% en IVA. La alícuota del impuesto a las ganancias es del 35%. El activo y su composición al 31 de diciembre del 2016 es representativo de su promedio. El plazo fijo fue constituido el 31 de diciembre del 2017 con vencimiento a los 120 días. Se estima que los otros créditos se convertirán en efectivo a los 180 días. Los préstamos vencen a los 120 días en el ejercicio 2016 y a los 150 días en el ejercicio 2017. Las deudas sociales vencen a los 7 días y las fiscales a los 30. Las deudas comerciales al 31 de diciembre del 2016 son representativas del promedio. El costo de mercadería vendida es el único costo variable. Los gastos de administración y los de comercialización son considerados fijos. Se pide que usted, 1, emplee las herramientas que considere necesarias a los fines de analizar la situación patrimonial del ente, analizar la situación financiera a corto plazo, analizar la situación económica. 2,
Prepare los informes dirigidos a su cliente con el análisis y las conclusiones a las que arribó. Perfecto. Entonces, a mí me dan los estados contables. ¿Tienen el archivo de Excel ahí bajado de la plataforma? ¿Se lo subieron hoy día? Sí, profe. ¿Alguno lo tiene? Está en la plataforma. Entonces, a mí, como analista que me contratan para poder, para analizar justamente, valga la redundancia, estos estados contables, me son proporcionados los estados contables que están colgados en la plataforma. El archivo de Excel, que es el siguiente. Están viendo ahora en la pantalla ustedes. ¿Sí? Las hojitas en amarillo, las que están en amarillo, son los estados contables preparados por la empresa. ¿Sí? Son los originales. Incluso con una declaración jurada de ganancias. ¿Estamos? Entonces, la primera parte en amarillo son los estados contables originales. Por eso dice lo que sí, a compañía, ¿no? Los estados contables, el estado de situación patrimonial en este caso, presentado por la compañía, comparativo con el ejercicio anterior. ¿Bien? Esa es la herramienta, ese es el objeto del análisis. ¿Bien? ¿Qué me dice el enunciado? Esta empresa se dedica a la venta de repuestos para el automotor, ¿sí? La actividad. Y mi cliente lo que está queriendo hacer no es financiar a la empresa como pasivo, sino entrar al negocio de la empresa. Quiere ser socio de esta empresa. Aparte de los estados contables, yo he podido como analista conocer la siguiente información. El informe del auditor de estos estados contables, ¿sí?, tiene una opinión favorable con salvedades, ¿sí? Es decir, una opinión, digamos, que no es totalmente limpia. ¿Por qué? Porque quiere decir que los estados contables son razonables, salvo por una situación que la empresa no ha reconocido en sus bienes de cambio, que es una desvalorización de los mismos. ¿Para qué me darán esta idea a mí? ¿Para qué me dan esta información? ¿Qué hago yo como analista con esta información? Para hacer las adecuaciones. Perfecto. Eso es un indicio de que voy a tener que adecuar. Me dicen luego, con fecha posterior al cierre de diciembre del 2017 y también posterior a la fecha del informe del auditor, porque el auditor termina su labor de auditoría posterior y se entiende, ¿no?, de la fecha de cierre, pero este hecho que yo como analista conozco es posterior a ambas fechas. ¿Qué pasó? Se presentó en quiebra un deudor que se llama sin arreglo y cuya deuda el 12 era de 200.000 pesos. ¿Para qué será esta otra situación? Pero También para adecuar. también para adecuar. Y luego me dan una serie de otros datos. Que las amortizaciones de bienes de uso del ejercicio 2016 son 35.000 y la amortización de la propiedad inmueble, o inmueble de inversión, es de 3.000. Esto es porque no están en los estados contables, no están en el archivito, y en algún momento los podemos llegar a necesitar al dato. Me dan el dato, fíjense, son todos datos del 2016, ¿no? Las altas de bienes de uso del 2016 son 90.000 de rodados, y luego me dice que las compras, como las ventas, están grabadas a un 21% de IVA. La alícuota del impuesto de ganancia es del 35, ahora ya es del 30, en ese momento era del 35, y me dicen que el activo y su composición al 31 de diciembre del 2016 es representativo del promedio. Cuando me hablan de promedio, acuérdense que siempre va a estar orientado al tema de las rentabilidades, ¿no? Y después me dan datos de plazo fijo, que está constituido el 31 de diciembre de 2017 con vencimiento a los 120 días.
Después estimamos que los otros créditos se van a convertir en efectivo a los 180 días. Los plazos de vencimiento de los préstamos, 120 días en el 2016 y 150 en el 2017. Y las deudas fiscales vencen a los 7 días, perdón, las sociales a los 7 días y las fiscales a los 30. Las deudas comerciales al 31 del 12 del 2016 también son representativas del promedio, ¿sí? Costo del pasivo, ahí voy a tener que lo que veíamos la otra vez, ¿se acuerdan? El pasivo promedio. No, el costo de mercadería vendida es el único costo variable. Los gastos de administración y los de comercialización son considerados fijos. ¿Para qué me darán este último dato? ¿Para qué me sirve a mí tener como dato qué conceptos son fijos y qué conceptos son variables? El punto de equilibrio. Perfecto, para determinar adecuadamente el punto de equilibrio. Pero lo que me piden es que haga un análisis integral de estos estados contables. Entonces, lo que yo voy a hacer, este es un práctico integrador, si pretendemos desarrollarlo no nos van a alcanzar el tiempo. Un práctico para una clase y media más o menos, ¿sí? Como les decía recién, no sé si ustedes han visto en las contabilidades anteriores algún balance. Los balances tienen una carátula donde se indica una tapa donde se indica el nombre de la empresa, el ejercicio y demás. Luego viene la carátula en sí, donde está toda la denominación, el domicilio, la actividad, el número de QI, ¿sí? Los datos vinculados a la inscripción de la sociedad, el capital integrado y el capital suscrito o conformado, ¿sí? Luego sí tenemos el estado de situación patrimonial. El balance, es el balance. El estado estrella, digamos. El Messi de los estados contables. El más, la gente primero ve. Y después está el Cristiano Ronaldo de los estados contables, que es el estado de resultados. La gente también ve mucho el resultado, ¿sí? Y luego viene el resto de los estados contables. El estado de evolución del patrimonio neto. Esto es un repaso, más o menos lo que es contabilidad, ¿no? El estado de evolución del patrimonio neto. Y el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo muestra los orígenes, ¿sí? Y las aplicaciones en las actividades operativas, en las actividades de inversión, en las actividades de financiación. De esa forma se explica la variación de efectivo de un ejercicio a otro. En la hojita 6 tienen las notas, ¿sí? Las notas, solamente las notas numéricas, no están todas las notas de evaluación y de digamos, algún tipo de situación distinta a lo que es la composición de los rubros, ¿no? Los estados contables tienen una nota de evaluación, tienen una nota de, digamos, explicando digamos, que se han hecho un análisis de la recuperabilidad de los activos. Bueno, acá esto es solamente lo que es numérico. Luego tenemos el anexo de gastos, ¿sí? Donde están los conceptos que están incorporados al costo. Fíjense, en el costo está incorporado el flete y el acarreo, ¿no es cierto? Y es lógico. Si esta empresa trae su mercadería de otro lugar, el importe vinculado con el costo, con el flete tiene que ir al costo. Luego tenemos el anexo de costos, donde se obtiene el costo de la mercadería vendida por diferencia de inventarios, la existencia inicial, más las compras, más la existencia final, más los gastos incorporados al costo, más la existencia final, tenemos el costo de la mercadería vendida. Estos gastos incorporados al costo de 450 y de 276 vienen del anexo de gastos, 450. Bueno, acá tenemos una pequeña diferencia. Bueno, ¿qué más tenemos? El anexo de bienes de uso, donde tenemos los valores residuales.
Y acá nos dan el dato de la declaración jurada de ganancias de la empresa. No se hagan muchos problemas con esto. Sencillamente del resultado contable, acá no hay ajustes impositivos, no se mareen con esto. Vamos a tener que el 35% es la obligación que tiene la empresa de ingresar el impuesto a las ganancias, ¿sí? 35% de lo que es el resultado. ¿Sí? Esa es la obligación que tiene la empresa. Estos son los datos, digamos, las herramientas que tengo como analista de estados contables. Como bien dijeron, tengo que empezar a adecuar. Porque acá habíamos dicho que el auditor primeramente tenía una opinión favorable, pero con una salvedad de 50.722. ¿Cuál será, qué opinan ustedes? ¿Cuál será la adecuación? ¿Cómo, profe? ¿Cuál será la adecuación? Recién dijimos que llegamos a la conclusión de que como los estados contables tienen una opinión en el idioma del auditor que es favorable con salvedades, creo que Roberto dijo que había que adecuar. Es decir, que el auditor diga que hay una situación que no está conforme a la normativa contable, lo que está indicando es que no está evaluado, digamos, los bienes de cambio no están evaluados conforme a la normativa contable por 50.700 pesos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como analista para poder llegar a la situación de, digamos, analizar información buena, ¿sí? Información confiable? Disminuir el valor de bienes de cambio. Bien, perfecto. La adecuación sería una disminución de los bienes de cambio. ¿Contra qué? Una cuenta de pérdida. Pérdida. Una cuenta de pérdida. ¿Cómo será esa cuenta de pérdida? Pérdida por rotura. Pérdida por rotura, ¿sí? ¿Qué tipo de resultado es la pérdida por rotura? Negativo. Negativo. Sí, perfecto. Pérdida negativa. ¿Pero qué tipo? ¿Qué tipo de gasto de egreso? ¿Contra el costo de mercadería vendida, profe? ¿Hay una venta ahí o no? No, perdón, tiene razón. Entonces, si no hay Ese venta, Es no algo lo... extra. ¿Lo puedo ¿Cómo? tomar como un extraordinario? No, el resultado extraordinario es cuando es ajeno a la voluntad del ente, que no se haya repetido hacia atrás y que no se espera se repita hacia adelante. Y acá seguramente en el manipuleo es constante y es normal que, que se rompan los repuestos. ¿Sí? ¿Son gastos de comercialización? No. No, porque no Sí. se vendieron. ¿Sí? Si no se han vendido, ¿cómo va a ser un gasto de comercialización si no se vendió? Está en existencia. No es un gasto de comercialización. ¿Será un gasto de administración? No. No. ¿Qué tiene que ver la secretaria, el contador que presta servicio? ¿Qué tiene que ver? No, nada, ¿no? El abogado que presta, digamos, sus consultas, ¿no? ¿Será un gasto financiero? No. No. Acá dicen otros. ¿Han escuchado hablar del resultado? A ver, una oportunidad más. Otros gastos. No, los otros gastos no existen, chicos. Los otros gastos existen como cuenta, pero se tienen que imputar a un RUC. ¿Puede Son ser de resultado comercialización. por tenencia, profe? Ahí está, el resultado por tenencia. Es un resultado por tenencia. Ese es el concepto de la pérdida por comercialización.
¿Sí? Entonces, la adecuación sería la pérdida por desvalorización, por roturas, ¿sí? 50.722 a bienes de cambio. ¿Sí? ¿Está? Salgo rápido de la hoja, enseguida voy a volver. ¿Qué más? Con fecha posterior al 31 del 12 del 2017 y posterior a la fecha del informe del auditor sobre esos estados contables, se presentó el quiebre del deudor sin arreglo S.A., cuyo crédito a dicha fecha era de 200.000. ¿Qué habrá que hacer ahí? Deudores incobrables a créditos por venta. Muy bien. Ahora, lo que hay que hacer ahí es reconocer el quebranto contra los deudores por ventas. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Qué hubiese pasado si esos deudores por venta, esos deudores por ventas hubiesen estado previsionados? ¿Cómo sería el asiento de ajuste? En vez de los créditos por venta, se acredita la cuenta de la PDI. Pienso. La previsión, ¿qué saldo tiene? Profe, utilizo la previsión, o sea, pongo previsión a deudores, porque estoy dando de baja, digamos, la previsión, Ahí está, y a ahí me su está vez, gustando. Ahí digamos, me- los deudores incobrables están cubiertos en su totalidad o en una parte, digamos, por lo menos. Si ese cliente estuvo previsionado, quiere decir que la incobrabilidad ya se reconoció anteriormente. Lo que pasó ahora es que esa previsión se volvió, lo que yo preví, previsión ahí viene prever, ver con anterioridad, ¿sí? Lo que yo preví, finalmente ocurrió. El tipo finalmente se clavó, se quebró. Entonces, ahí uso la reserva, la previsión que hice. Sería previsión para deudores incobrables a deudores por venta. ¿Está claro? Nunca se acredita la PDI, la previsión, cuando se usa, sino que se acredita cuando se crea. Acá, en el caso de que esté previsionado, que haya estado previsionado, acá no hay resultado. Esta es regularizadora de activo, que desaparece. Esta es de activo, que desaparece. ¿Sí? ¿Por qué no hay pérdida acá? Porque la pérdida se previsionó, se previó la pérdida en ejercicios anteriores. ¿Está? Hello. Sí, profe. Bien. ¿Qué otra cuestión tendríamos que adecuar? Vamos acá. Después dice las amortizaciones del 2016, las altas, las compras, altas de bienes de uso, compras de los productos y ventas de los productos al 21% de IVA. ¿Se acuerdan cuando vimos los prácticos anteriores? Había situaciones que uno tiene que previsionar. ¿Y dónde podrán estar? Fíjense, les doy una orientación. Trabajen con el estado de situación patrimonial y con las notas. A ver, más que nada con las notas. Vean qué conceptos de lo que nosotros estábamos viendo con anterioridad merezcan ser previsionados. Lo tienen al práctico, ¿no es cierto? O quieren verlo en la pantalla, me avisan, yo voy bajando. Profe, lo que cabría, digamos, ver si está todo el monto hecho, digamos,
de una tipo previsión sería del impuesto a las ganancias, digamos, los adelantos o los anticipos, digamos, algo que uno va guardando. De eso, igual que en los sueldos, no vi bien si había sueldos, pero también ahí en los sueldos que hay que ver si para el SAC más que nada. Bueno, el anticipo del impuesto a la ganancia sí es un crédito que la empresa va a utilizar. Ese crédito existe, ¿sí? Igual que las retenciones. Las retenciones, el impuesto a las ganancias, sí existen, ¿sí? Y el anticipo también. ¿Qué situación, qué concepto, qué cuenta nosotros hemos visto que son susceptibles de ser adecuadas, dadas, porque pueden representar un dinero que ya no vuelva a la empresa? Ya hay respuestas buenas en el chat. De los indicios que me da el planteo, sí, ya no tengo adecuaciones. Lo que puedo ver yo son, a ver, qué otras situaciones de adecuaciones las puedo detectar en el sentido de ajustar por la observación que hago yo como analista. Caja y banco también no me dicen nada, no tengo por qué sospechar que esté mal. Lo mismo que el plazo fijo. Los deudores por ventas ya los castigué con la adecuación de la quiebra. ¿Qué más? Los otros créditos. ¿Hay algo ahí o no? Socio cuenta particular. Perfecto, María Noel. Como también había dicho recién, Camila. ¿Sí? Bien. Camila Noel y María Noel, las dos. Muy bien. El socio cuenta particular es plata que el socio ya retiró. ¿Sí? Ya se la dio a la esposa la gastó, ¿sí? Tuvo que pagar la tarjeta, ya se acabó la socio cuenta particular. No va a volver ese dinero. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista del análisis, lo más precavido sería que hagamos una adecuación. ¿Y la adecuación cuál sería? Patrimonio a socio cuenta particular. ¿Sí? Hello. ¿Esto Sí, no? profe. Bien. Bien. ¿Y qué más tendríamos que ver? Acá está esto mal, lo vamos a... Perdón, que acá vamos a corregir. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos, no lo vamos a corregir, sino que lo vamos a referenciar. Este último asiento, chicos, tómenlo con pinzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se lo vamos a tomar así en el parcial, pero sí quiero que lo entiendan el concepto. Cuando uno, como analista, hace la corrección de los resultados, también debería corregir el impuesto, ¿sí? El impuesto a la ganancia que le daría a pagar.
Este último asiento de ajuste, tómenlo con pinzas. Lo vamos a dejar así para tener todas las mismas soluciones en las comisiones, ¿sí? Pero si alguien no lo hace, no hay problema. ¿Por qué? Porque seguramente cuando se hace el análisis de estados contables, si ya está el análisis hecho después de la fecha de cierre desde ya y la fecha del informe del auditor, seguramente ya la declaración jurada de ganancias se pagó, ¿sí? Pero por eso tómenlo con pinzas. Pero sí quiero mostrárselo para decir, bueno, a ver, si el análisis toca cuenta de resultados, también debería haber la posibilidad de tocar el impuesto, ¿sí? Sobre todo cuando el sentido, y esto ahí sí tengan en cuenta lo que les estoy diciendo, el sentido del ajuste o de la adecuación es una mayor carga impositiva. A ver, analicemos acá lo siguiente. La cuenta de pérdida por roturas es resultado de 2017. ¿Sí? 2017. La cuenta de deudores incobrables es del 2018. ¿Sí? Entonces, esta pérdida que la empresa no reconoció, lo que hizo es, entre comillas, tener un resultado mayor para la empresa. Ese resultado le dio un impuesto mayor a pagar. Para nosotros, como analistas, nosotros decimos, esta pérdida existe, tu resultado es menor, porque tenés esa pérdida por rotura, con lo cual tu impuesto es menor. ¿Sí? Cuando se da esta situación de un menor impuesto, el analista puede llegar a, si se quiere, como les decía recién, como ya está después de la declaración jurada, puede llegar a obviar esta situación. Ahora, si fuese al revés, el analista lo que está detectando es una situación de una adecuación que eventualmente generaron un mayor impuesto, ¿sí? Mayor impuesto, la empresa está de alguna forma ocultando ganancias, sin querer o queriendo, y el analista lo detecta, tiene que informar esa eventual, esa contingencia fiscal. ¿Por qué? Porque en algún momento el fisco lo puede detectar y se va a ver afectado el interés de mi cliente que me contrató para hacer el análisis. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí, no? Si la incorrección es, mira, che, están ocultando una ganancia acá. ¿Por qué? Bueno, están subvaluando los bienes de cambio, no sobrevaluando, sino subvaluando, están ocultando una ganancia. Guarda que esto puede tener una contingencia fiscal si la FIP lo detecta. Si vos vas a entrar al negocio, la contingencia fiscal se va a materializar de aquí a 2 años en una inspección y vos ya vas a estar dentro del negocio y vas a tener que pagar el impuesto de otro. ¿Entiendes? Bien. Entonces acá tenemos estas 4 adecuaciones. Una vez que tenemos las adecuaciones, ¿qué es lo que hacíamos como analistas? Es lo que sigue ahí, tapadita. Las hojas que están en lila. Lo que hacíamos era que obtener los estados contables adecuados. ¿Sí? Como teníamos los estados contables adecuados, eso yo necesito que ustedes lo hagan. Yo les voy a dar una mano. La pérdida por rotura, ¿qué es? Un egreso. Los bienes de cambio son cuentas de activo. Los deudores, número de pérdida, no de egreso. Los deudores incobrables de pérdida. El crédito que es patrimonio neto. Esto es de activo.
esto es de pasivo, y esto es de... ¿sí? Yo sé que ustedes tienen la solución acá, pero se animan a controlar de que el activo contable, lo hagamos a nivel de activo, el activo contable, que era 3.330.120, más o menos, menos esto, sea el activo adecuado. Hagan lo mismo con el pasivo y las cuentas de pérdida de patrimonio neto van a fundirse en el patrimonio neto. ¿Sí? Hagan la prueba en 5 minutos y vemos si coincide con el estado de situación patrimonial adecuado. Mientras tanto, me voy a servir un vasito de agua, ¿sí? ¿Han podido controlar? ¿Han podido hacer la prueba de que el estado de situación patrimonial adecuado les dé? Bien, pero ¿te da más o menos? Es decir, ¿en qué va a variar? Tienen que variar. Caja y banco no va a variar, las inversiones temporales no van a variar. Gracias, Verónica. Los créditos por venta, sí. ¿En cuánto? En 200.000. A ver, perfecto. De 850 a 650. Los otros créditos pasan de 338 a 172. ¿Por qué? Porque tenemos la situación de los socios cuenta particular. Lo mismo con el, con el rubro bienes de cambio. A ver, hacemos así, controlamos rápidamente. Ya tenemos los 200, los 166 y los 50, 722. Está bien. Puede fallar, como decían tus antes, son muy chicos, pero... Bueno, las deudas comerciales no se tocaban, los préstamos tampoco, las deudas sociales, pero sí se tocaba las deudas fiscales, ¿no? Ahí creo que había una pequeña diferencia, de 4.35 a 4.17. Y la diferencia es el menor impuesto a las ganancias a pagar que le daría por reconocer la pérdida por la desvalorización. ¿Bien? Y por supuesto todo esto va a impactar en el patrimonio neto, donde según la compañía era de 1.541.700.000, y el adecuado 398, que es la suma de... lo borré. Todo lo que estaban acá, los 200 más los 166 más los 50.722, menos el costo de las ganancias a pagar. La diferencia. ¿Se entiende, no? Y en todos los resultados adecuados, ¿qué va a tener, chicos?
Vamos a sacar acá, voy a ir a, fíjense, a ver, para que ustedes se ubiquen mejor. Todo lo que es el IRA está adecuado. El estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución, el F y las notas adecuadas. En las notas adecuadas vamos a ver la diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque después está referenciado con el estado de situación patrimonial. En la nota adecuada ya no están los 200.000, ya no están los socios de cuenta particular y ya no están los, y se reconoce la evaluación correcta de la mercadería. Por lado del pasivo vamos a tener, como decía recién, un menor impuesto a las ganancias a pagar. ¿Bien? Y en el estado de resultados, fíjense, ¿qué es lo que cambiaba en el estado de resultados? Vamos a la adecuación. Vamos a las adecuaciones. La pérdida por ruptura sí va al estado de resultados. Los incobrables también. El patrimonio neto, y acá no va al estado de resultados. Y sí, el impuesto de las ganancias a pagar, perdón, el impuesto de las ganancias en menor cuantía, ¿no? Entonces, ¿dónde van a cambiar? Voy a poner acá al ladito la compañía. Está sin adecuar. Y lo podemos comparar. Comparamos. Este es una compañía. ¿En las ventas hubo variación? No. ¿En el costo? Tampoco. ¿En los gastos de administración? Tampoco. ¿En los gastos de comercialización habrá habido variación? Claramente que sí. Están los 12.000. Sí son un gasto de comercialización. ¿Por qué? Porque se vendió esa mercadería, se vendió en cuenta corriente y ese crédito no se pudo cobrar. Es un error de la parte comercial, vender a créditos que no se cobran. Los resultados financieros de por tenencia se van a ver afectados por los 50.700 de la desvalorización. Los otros ingresos y egresos, nada, y el impuesto a las ganancias por los 17.000 pesos. De esa manera vemos cómo cambia, digamos, el resultado en 232.000 pesos. 250.000 menos, más la incidencia de estos impuestos a las ganancias sobre la rotura o la desvalorización. ¿Por qué la incidencia del impuesto a las ganancias no va sobre los 200.000? Porque los 200.000 son del 2018, como les dije recién, y estos son del 2017. Pero los efectos de mi análisis yo tengo que hacer un incidencia. ¿Sí? ¿Se va entendiendo o no? Bien. Lo que les estoy mostrando ahora es cómo el analista va preparando sus papeles, ¿sí? Partiendo de la información que conoce por los estados contables, más la otra información que va recabando, ¿no? Que va indagando. Entonces ahí tenemos el estado de evolución, el estado de flujo efectivo, las notas adecuadas fundamental y la ganancia adecuada, ¿sí? Luego tenemos el análisis de la información en sí. Son todas las que están en celeste. Están en celeste es el análisis de la información. Y la que está en rojo, ¿sí? Son los papeles de trabajo que yo he confeccionado para poder llegar. Esto es una hoja de trabajo, ¿sí? No den bolilla los efectos del análisis. Ahora vamos a analizar. Vamos a hacer solamente la estructura de esta clase. Para la clase que viene vamos a hacer el resto, pero ahí sí quiero que ustedes, hasta el 1 y el 2 vamos a hacer hoy, ¿sí? El 1 y el 2, el 3, el 4, el 5, más el análisis del informe que hay que preparar, lo vamos a ver
clase que viene, ¿sí? Porque a mí me gustaría que a los índices Maya, que los tienen acá, está por Pava, y si tienen el Excel, pueden ir viendo de dónde viene cada una de las cifras, ¿sí? Pero el 3, el 4 y el 5, que es lo jugoso, los índices de la estructura, los índices de la situación financiera, y los índices de la situación económica, lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Es el lunes. Bien. Vamos a hacer el análisis de la estructura patrimonial. ¿Se acuerdan? Cuando veíamos que hacíamos un análisis horizontal, vertical y uno horizontal. Fíjense, lo vamos a poner, lo que hemos puesto es ordenando el activo y más abajo el pasivo. Otro, digamos, de otra forma de exponer, ¿sí? Y decimos, en cuanto a la estructura de inversión, del 100% del activo, alcanza a ver, ¿no? Del 100% del activo total, el 79% casi es corriente y solamente un 21% corriente. Perfecto. Eso indica que la empresa tiene, digamos, un gran capital de trabajo dentro de lo que es, digamos, dentro de lo que es su estructura de inversión. El activo corriente tiene una fuerza muy grande, tiene un peso muy grande. Vamos al segundo nivel de análisis del activo corriente. Bueno, del activo, y me concentro en el activo corriente. Y digo, el 100% desde ya, bienes de cambio, típico de una empresa comercial, y desde ya, créditos por venta. Típico de una empresa comercial. La mayoría de las empresas comerciales tienen esta estructura. Muchos créditos por venta y muchos bienes de cambio. ¿Por qué créditos por venta? Y porque para poder vender las empresas tienen que financiar. Esta seguramente, ¿se acuerdan la semana pasada que veíamos, perdón, el lunes, que veíamos la fórmula de DuPont? Las repuesteras son, digamos, empresas que tienen una linda rotación y muy lindo margen, ¿sí? Para poder tener esa buena rotación, tienen que tener créditos por venta. En los créditos por venta no solo están los créditos a sola firma, digamos, créditos en cuenta corriente, sino acá van involucrados todos los tarjetas de crédito y demás, ¿no? Que es muy, muy común tener en este tipo de empresas. Dentro de lo que es el activo no corriente, el 78% son bienes de uso y el 22% es propiedades de inversión. Está bastante bien, habría que ver, luego uno puede indagar la rentabilidad de la propiedad de inversión, ya vamos a ver más adelante. Voy a la estructura de financiación. ¿Cómo se financia ese activo? Y digo, en un primer nivel de análisis, el 100% de la financiación, ¿sí? El 60% solamente el 40 o 39% es con financiación propia. Desde ya tienen un índice de endeudamiento malo, ¿no? Menor que 1. Bien. Y lo que me está diciendo es, si voy a un segundo nivel de análisis, del 100% de mi activo, perdón, de mi pasivo, el 82 casi es a corto plazo y el 18 a largo plazo. Son básicamente deudas fiscales, esto debe ser planes de pago. Si hay planes de pago de así, ojo ya, ¿no? Ya, fíjense que un índice de endeudamiento es malo y habría que ver la liquidez, ¿no? Porque tiene un activo corriente de 2.300.000 y un pasivo corriente de 1.400.000. Pero
muy concentrado del pasivo, el pasivo corriente. Es decir, tiene financiación solo a corto plazo. Eso también es muy normal en este tipo de empresas para lo que es el capital de trabajo. Prácticamente nadie financia a largo plazo, salvo cuando sea una compra de un bien de uso, cuya envergadura en capital es tan grande que necesita ser financiado su pago. ¿Sí? ¿Estamos? Si me voy al año 2016 y digo, la estructura de inversión, que del 100% del activo, el 81% es corriente y el 19% es no corriente. Fíjense que mantenemos una situación muy parecida, del 79 al 81, del 21 al 19, es muy parejita la composición de un año hacia otro. Y si vamos a analizar el nivel, digamos, si vamos a analizar eh, la composición del activo corriente, vamos a ver que vuelven a tener mucha preponderancia los rubros clásicos, los bienes de cambio y los créditos por venta. ¿Sí? De esa forma vemos que en este tipo de empresas que son empresas comerciales, estos rubros son muy importantes. Fíjense que lo que no tenía el año pasado era inversiones temporarias, justamente son excesos efectivos muy cortitos, ¿sí? Plazos fijos que se ponen por poco tiempo, y otros créditos que seguramente acá van a haber créditos positivos, alguna situación así, o, ¿se acuerdan que había acá? ¿No? Estaban metidos los adecuamos a los socios cuenta particular. Entonces, y en el activo no corriente del 100%, el 71 eran bienes de cambio, perdón, bienes de uso, y el 28 eran inversiones. Fíjense que en el año 2016 la participación de los bienes de uso pasó del 71 al 78. Esto claramente porque hubo una inversión, una compra de bienes de uso. Y las inversiones permanentes de 138 pasan a 135. Si se acuerdan, el enunciado decía que la amortización era de 3.000 pesos, ¿sí? Está reconociendo la desvalorización de un año hacia otro. Vamos a la estructura de financiación del año 2016 y decimos lo siguiente. Del total de la financiación, el 47% es de terceros y el 53% es propio. Acá tenemos que ver qué pasó, por qué, qué ocurrió, que el índice de endeudamiento del año pasado seguramente va a ser mejor que este. ¿Bien? ¿Qué ha pasado ahí? Hubo un tanto incremento del pasivo. ¿Sí? Se fijan, el incremento pasivo está en las deudas fiscales, no sé, ¿no? Ahí y acá. Corrientes y no corrientes. Entonces, esto está indicando algún tipo de problema con el fisco. Una situación de, digamos, de estrés para poder cumplir con las obligaciones fiscales. Vamos a un segundo nivel de análisis y decimos, bueno, a ver, el 100% es pasivo, el 88% es corriente y el 11%, 12 digamos, no corriente. O se vuelve a repetir, no se repite, si se dice, se repite la situación de un pasivo muy concentrado en el corto plazo. Reitero, eso es normal en las empresas industriales. ¿Bien? Cuando vamos a ver ya un análisis más completamente horizontal, vemos que el pasivo, perdón, el activo
en el activo, a nivel total del activo, lo analicemos a nivel total del activo, hubo un aumento de activos de 386.000 pesos. Pasó de 2.500.000 a 2.914.000. Quiere decir que el activo aumentó un 15%. Vamos a ver así. Un 15%. Analicemos las columnas I y las K, no se metan con las otras, si quieren hacerlo e interpretar la fórmula, háganlo, pero las que más nos interesan son las columnas I y la K. El aumento del activo fue del 15%. Ese aumento de 386.000 pesos se dio 250.000 en el corriente y 135.000 en el no corriente, que seguramente es el efecto del alta en los bienes de uso. ¿Sí? ¿Ah? Acá vemos que el bien que más se incrementó en el activo no corriente son los bienes de uso. Vamos viendo esas conclusiones, ¿cierto? Tenemos un incremento en los bienes de uso, un incremento en el índice de endeudamiento, un incremento en las deudas fiscales, ¿sí? Vamos a analizar ahora el pasivo. El total del pasivo aumentó 583.000 pesos. Entonces, si yo digo, para, como dice Fantino, para. Si el activo aumentó 386.000 pesos y el pasivo aumentó 583.000, el patrimonio neto queda de pasado. ¿Aumentado o bajado? Bajó. ¿Sí? ¿Y por qué bajó el patrimonio neto? El patrimonio neto puede bajar por dos cosas, o por pérdida o por retiros. ¿Sí? Básicamente dos cosas. Pero no nos adelantemos. Vamos al pasivo y decimos, de esos 583.000 pesos, 583.597, el incremento del pasivo, el pasivo que más se incrementó fue el pasivo corriente. ¿Y en qué rubro? Y en los rubros préstamos, guarda, y deudas fiscales. Ahí estamos teniendo dos explicaciones. ¿Qué ha pasado? Necesito dinero, pasó de 9.500 a 120.000. Hay que ver por qué tiene plazo fijo, por qué tendrá plazos fijos en inversiones temporarias. Me he movido hacia arriba en el archivo, teniendo deudas financieras. O sea, vos pedís plata y después poner un plazo fijo, eso no tiene mucho sentido. Puede haber alguna situación ahí de ineficiencia en el manejo de los fondos, ¿no? ¿Se entiende, no? Le pido plata prestada al banco en el préstamo y después le dejo un plazo fijo. Y siempre el banco me va a pagar menos de lo que yo le voy a cobrar por prestarle la plata a ellos en el plazo fijo. ¿Estamos? Y luego digo, y las deudas fiscales aumentaron en 187.000 pesos no corriente. Acá seguramente hubo una moratoria en el ejercicio que lo que hizo es refinanciar deudas. ¿Ah? Y esto se traduce en la disminución del patrimonio neto. Esta disminución de 197.219 del patrimonio neto, yo tengo que indagarlo. ¿Y dónde la puedo ver? Bueno, hay un estadito que se llama Estado de Evolución del Patrimonio Neto, donde vamos a ver la disminución. ¿Sí? Y la disminución se explica por tres cosas. Fíjense, distribuyó dividendos en efectivo por 250.000. Distribución, dividendos, efectivo, ¿cuánto? 250.000. Se le fueron. Chau, chau, chau. Los socios, cuenta particular, siguen con 166.000. Esas son las dos disminuciones del patrimonio neto.
y tiene un aumento del resultado del ejercicio de 218.760. Tenemos una disminución de los 197.219. ¿Sí? ¿A dónde apunta esto? Es decir, che, guarda, cuidado, que vos distribuiste los 150.000 más 166.000, que estos están distribuidos de forma solapada, cuando vos solamente generas 218, ¿no? Te estás descapitalizando, estás distribuyendo más dinero del que estás generando, ¿sí? Por eso es que disminuye el patrimonio neto, disminuye el patrimonio neto. Y como disminuye el patrimonio neto y aumenta el pasivo, como ya lo hemos visto, seguramente el índice de endeudamiento va a ser peor en el 2017 que en el 2016. ¿Se entiende? Sí, profe. Digan algo, por Dios. O escriban algo. María Verónica me dijo que sí. No sé si hay alguien más. Bueno. Lo que está abajo es un cuadrito de variación del patrimonio neto. No sé si se lo han enseñado en la teoría. Es el patrimonio neto al inicio más los aumentos de activos menos la disminución de pasivo, me da la variación del patrimonio neto. Véanlo, si tienen alguna duda me preguntan esto, no estamos enseñándolo ahora, todo esto se lo remarco, no lo estamos enseñando ahora, pero si alguien tiene inquietud y lo quiere ver, lo hablamos, ¿sí? Yo quiero ir así a la composición. ¿Por qué? En la composición vamos a ver un tercer nivel de análisis, ¿se acuerdan? Decimos, dentro de lo que es el pasivo, yo digo, las deudas comerciales tienen, junto con las deudas fiscales, la mayor importancia en ambos ejercicios. Acá, que la deuda comercial sea la más importante es lo más natural del mundo, es lo más normal. Hay que ver por qué la deuda fiscal tiene tanta importancia, ¿sí? No les gusta pagar impuestos y se van acumulando. Y ahí tenemos las composiciones del pasivo, ¿sí? Luego tenemos los índices de capital corriente. Tenemos... Espérame un segundito, por favor. Activo corriente menos pasivo corriente me da el capital corriente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo un activo de 2.300.000, activo corriente, 2.300.000, para que se entienda, activo corriente, pasivo corriente, capital corriente, capital de trabajo, ¿sí? En el año anterior, ¿cuánto tenía? 999.000. El capital corriente lo que hizo fue disminuir un 14,51%. Si lo quiero sacar en términos absolutos, disminuyó en 144.969 pesos. El límite ahí con el capital corriente. Ojo, que el capital corriente está bajando, ¿sí? Todavía sigue siendo bueno, pero está bajando. La liquidez corriente, que es el activo corriente sobre el pasivo corriente, pasa de 1,95 a 1,59, bajó un 18%. Sigue siendo un buen indicador, ya lo vamos a complementar con el índice de liquidez necesaria,
liquidez corriente necesaria, pero en principio sigue siendo un buen indicador, pero con una tendencia a la baja. Igual situación se repite, se da con la liquidez ácida y con la liquidez seca. ¿Sí? Ojo ahí, ¿no? No está la empresa mostrando unas tendencias buenas. ¿Sí? ¿Las autofinanciaciones las han visto, chicos, en la teoría o no? Por lo menos yo no me acuerdo de haber visto eso, profe. ¿Cómo? Yo no me acuerdo de haber visto eso, digo. Está bien. No, porque ahora no se está dando esto. Olvidaos de esta parte. Van cambiando los contenidos de la materia, chicos, no se hagan problema. ¿Sí? Pero hasta acá sí, hasta liquidez seca sí han visto, ¿no es cierto? Sí, sí, eso sí. Bien. Entonces, bueno, hasta acá vamos viendo. ¿Qué vamos obteniendo como conclusiones? Disminución de pasivo, perdón, aumento de pasivo, disminución de patrimonio neto, concentración del pasivo dentro de lo que son pasivos corrientes. Dentro de lo que es la estructura de las deudas, tenemos las deudas comerciales y las deudas fiscales como la más importante, es relativamente normal. Y en lo que es la estructura de inversión, está muy acorde, muy adecuada a lo que es a lo que es una empresa comercial. ¿Bien? Donde sus rubros más importantes son desde ya créditos por ventas y bienes de cambio. ¿Sí? Cuando los bienes de cambio aumentan en forma desmedida, no sé si lo han visto ya, ese es un riesgo de que la empresa esté, entre comillas, enferma. ¿Sí? Hay una enfermedad en la empresa que es la sobreinversión. Ahí porque hay malas políticas de compra, no hay buenos manejos del stock, ¿sí? O malas perspectivas de las ventas, mal cálculo de las ventas. Y cuando la empresa empieza a tener acumulaciones en los créditos por ventas, también es una enfermedad de la empresa, sobreinversión en créditos por ventas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué será? ¿Por qué se pueden acumular los créditos por ventas de un ejercicio a otro? O en forma así continua. ¿Qué opinan ustedes? Se acumulan los créditos por venta. ¿Qué quiere decir? Que la empresa, ¿qué hace? ¿Vende o no vende? ¿No hay ninguna acotación? ¿Qué opinan ustedes? Bien, bien, Silvina. Hay malas políticas de otorgamiento de crédito, es decir, la empresa vende, pero no cobra. ¿Sí? Hay una mala política de otorgamiento de crédito o una muy mala política de cobranzas. ¿Sí? Bueno, chicos, les dejo, ustedes tienen acá los puntos 3, 4 y 5 para que vayan analizando los índices de la situación patrimonial, de la estructura, me refiero patrimonial, de la situación financiera, de la situación económica. Quizás haya algunos índices que ustedes no los hayan visto. No se pongan nerviosos, ¿sí? Sí quiero que ustedes vayan viendo cómo se va, cómo se ha ido comportando de un año a otro los distintos índices para empezar ahí. Ustedes vayan anotando conclusiones a ver si en el informe que yo he armado están más o menos contempladas. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe.
Bueno, nos vemos si Dios quiere entonces el lunes. Yo, profe. Ahí está. Nos vemos, chicos, que anden bien.